Bueno, buenas noches. Domingo, día 5 de febrero del 2012. Gracias a Dios que se siente un buen espíritu, ¿verdad? Que tenemos un espíritu de adoración muy hermoso. Hemos alabado al Señor, hemos adorado. Y bueno, vamos a usar este tiempo para meditar acerca de las cosas que nos interesa y nos conviene. Estamos recordando que tenemos clases que vamos a tener, o sea que estamos teniendo las clases del seminario que hemos comenzado ya. Pues, simplemente esta semana lo que dimos fue un avance. No hemos entrado de lleno en perdón, en lo que es los temas principales que tenemos. Y básicamente eh, tenemos lo que es el libro de Apocalipsis. Pero bueno, estando en esta mañana escuchando algunas de las cosas que pudimos escuchar en la mañana, me di cuenta de que eh, nosotros debemos eh, tener bien claro qué es el asunto de los pactos, qué es el asunto que el Señor Jesucristo estableció. Estableció un pacto donde de ambos pueblos hizo un hombre solo y nos llevó a participar precisamente de él. Nosotros tenemos ahí, vamos, por favor, si me pones aquí me pones esta transparencia. Y hay algo que nosotros tenemos que tener bien claro para poder avanzar en las cosas más profundas, o sea, en lo que es la revelación de lo que es el nuevo hombre, la vida en Cristo, en fin, lo que tenemos que, para poder vivir lo que Dios estableció en nosotros, tenemos que estar claro que esto lo estamos viviendo por la gracia de Dios y porque todo esto lo ganó el Señor Jesucristo para nosotros. Okay, estamos ahí mirando en esa proyección que puso la hermana Leti ahí atrás. Estamos viendo un libro grande que tiene muchas personas y tiene entonces un libro arriba de una sola persona. Entonces ese libro de una sola persona es el libro de la vida. ¿Ve? Y el libro de la vida del Cordero es el libro que está hablando en el libro en Apocalipsis de lo que es nuestra vida y la vida de todos los que en este día están conscientes de una unión con Dios. Dios y el hombre, ¿ve? Están ahora en la maravillosa obra de Jesucristo, están conscientes, o sea, estamos conscientes, los hombres estamos conscientes de que, de que la unión con Dios es una realidad. Ok, entonces para ello nosotros vamos a ver algunas cositas y yo quisiera que me ayudara un poquito con, con un versículo que tengo aquí que es ese Hebreos, vamos a buscar Hebreos 17, el libro de Hebreos 17. Fíjense que vamos a usar la escritura y la misma escritura nos va a dar a nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Sabe? Cada vez que leamos la escritura vamos a estar conscientes de que es el Espíritu de Dios que nos está enseñando, pues, que tenemos una bendición grande de tener ese libro en nuestra mano. Ok, un momentito nada más para poder aclarar esto. La semana pasada yo les entregué a ustedes una hojita que la tengo acá. Que, bueno, eso fue el martes. Algunos de ustedes no estaban el martes por la tarde, pero el martes por la tarde hice pues estuve platicando acerca de lo que es eh, la letra, o sea, lo que es el libro que nosotros tenemos ahí, que ella va a leer ahora Hebreos en el Nuevo Testamento. Y entonces señalamos, yo lo voy a poner aquí, en el dibujo aquí frente a mi cámara. En la cámara grande no la va a tomar ahí, pero ok. Entonces usted va a tener aquí esa Biblia que Nora va a leer ahora en Hebreos. Esa Biblia está dividida, es la que nos ha llegado a nosotros hasta Dios nos ha permitido que tengamos esa escritura. ¿Ve? Y esa escritura contiene toda la historia, desde Abraham, desde antes, desde
manifestación de Génesis hasta Apocalipsis. Es un libro maravilloso, ¿ok? Pero en la semana pasada yo estaba hablando de que este libro se divide en tres partes, que en la parte central son los 5 libros de profecía, de poesía, y la parte entonces casi todo se encuentra en el centro, ¿no? Job, lo que es Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Y entonces también tenemos en lo que son los libros proféticos, que comienzan con Isaías y terminan con Malaquías, ¿no? Ok, entonces los acomodé en una forma muy interesante y lógica para que ustedes puedan darse una idea. Por ejemplo, en la mañana que dieron la clase, Tere dio la clase acerca del libro de profético. ¿Se recuerdan cuál era? Habacuc. Entonces ustedes pueden ver que Habacuc aquí profetizó, y pueden ver por la flecha bajo cuál de los libros históricos. ¿Ve? Entonces aparece aquí, déjame buscarlo rapidito, el libro de Habacuc. Aparece Ageo, Habacuc, Malaquías. Aparece Habacuc aquí en la línea de los libros proféticos que están arriba, profecía. Ustedes ven que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y el número 10, entonces señala que en la segunda de Reyes, usted puede entonces históricamente buscar, cronológicamente, está bajo el libro de Primera Samuel, o mejor dicho, bajo Segunda de Reyes. Ok, después usted puede ver que los salmos de David aparecen en Samuel, o sea, están bajo el tiempo de Samuel, bajo el tiempo en Cantares, aparecen en Reyes. Y usted esto te sirve para poder ordenar un poquito las cosas en la mente de uno, ¿no? Y bueno, después viene el contenido de cada libro, de qué se trata, la parte histórica. Pero lo que es la Torá, que son los 5 libros de Moisés, eso es lo que usaban. En la sinagoga en el tiempo de Jesús usaban todos estos libros. ¿Tú me entiendes? Pero yo estaba hablando de que había muchos más libros hebreos, y existen más libros. Por ejemplo, el libro de Job es el libro más antiguo que hay, y está incluido en los libros que ellos usaban. Y todos estos libros nos han llegado a través de las sociedades bíblicas, en lo que es el mundo evangélico, ¿ve? Y faltándole los libros que tienen la Biblia católica, que son los libros deuterocanónicos, ¿ve? Lo llaman apócrifos, ¿okay? Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. O sea que la Biblia que usted tiene es la Biblia de sociedades bíblicas, evangélicas, no tiene los deuterocanónicos o libros apócrifos, ya sea en el Nuevo Testamento y en el Antiguo. Pero las sociedades bíblicas están haciendo una Biblia que tiene todos, igual que si fuera una Biblia católica. Ok, ahora, en el tiempo de las sinagogas, que fueron después que ellos vinieron del exilio, estoy hablando de Judea, o sea, las 3 tribus del sur, pues ellos simplemente usaban toda la escritura, eran por rollo, lo que siempre usaban en el servicio a Dios en el templo, ¿ve? Y en el templo era lo que tenía que ver con las fiestas principales judías. Y lo que entonces hacían en la sinagoga, como estaba en el tiempo de Jesús, ¿ve? Porque las sinagogas fueron fundadas después, fueron hechas después de la diáspora. Entonces, cuando pasaron esos 70 años y ellos regresaron a la reconstrucción de Israel de nuevo, etcétera, etcétera, entonces comenzaron entonces el tiempo de la sinagoga, que aparece en el tiempo de Jesús yendo a una sinagoga, ¿se recuerda? Dice, como era de costumbre, él fue allí. Y vimos, es muy interesante que vimos que el Señor se encontró en el rollo del libro de Isaías. Cuando fueron a ver a Juan el Bautista, ¿ve? Se encontró o les dijo a ellos dónde estaba, porque ellos le preguntaron, ¿quién eres tú? Para decirles entonces a los que nos enviaron. Porque ellos estaban buscando en qué lugar profético, dónde estaba situada la persona de Juan el Bautista.
Y estaban buscando esto y le preguntaron a él, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú, ve? ¿Eres tú Elías? Porque parecía completamente que era Elías. Y entonces él negó y dijo, no, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías. Pero les dijo, ¿dónde estaba él? Le dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Cuando Juan le dice esto, ellos no entienden, le dicen a los que le enviaron, que eran personas como Nicodemo, que no entendían las cosas espirituales y no entienden que Juan estaba hablando de la voz, estaba hablando del espíritu. Por supuesto que él vino en el espíritu de Elías, o sea, que Elías vino. Ellos buscaban un Elías natural y Elías vino en la persona de Juan. Y Juan entonces muestra, ¿ve? La persona de Cristo, el espíritu de Elías en él, y les dice, y ellos no se dan cuenta. Igualmente dice Juan, yo no soy Elías, yo no soy el Cristo, pero era una persona ungida por el Espíritu de Dios. Y también entonces él dice, pero yo no soy tampoco el profeta. Pero ellos estaban buscando el profeta. ¿Por qué? Porque tenían conocimiento por la Escritura de que tendría que venir un profeta. Tenían conocimiento de que vendría Elías. Y tenían conocimiento de que el Cristo debía estar en algún momento, aparecer en algún momento. ¿Se recuerdan cuando Jesús nació, que vinieron los reyes, o sea, los magos del oriente a buscarle? Como indagaron con los doctores de la ley, con los que sabían, y inmediatamente ellos dijeron, no, es en la casa del pan, es en donde va a nacer el Mesías, y ellos pues, dijeron todas las cosas de acuerdo a la Escritura. Pero más sin embargo no tenían la fuerza del Espíritu para hacer una acción. Y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en este día. Si nosotros no tenemos la fuerza del Espíritu, de nada vale que podamos indagar y meternos en aguas profundas. No podemos meternos en esas aguas profundas, o tenemos que meternos en los negocios del reino a través de la Escritura, pero no por nuestra propia fuerza, porque esta Escritura nos está limitando. Le llamamos palabra de Dios y es palabra muerta, es letra y papel. Todo el sentido que tienen estas Escrituras que nos han llegado hasta ahora, la tienen por causa del Espíritu que hemos recibido. Y por causa del Espíritu que hemos recibido, pues para nosotros es una bendición tremenda. Ahora, como les dije la semana pasada, existían en el tiempo de Jesús muchos libros hebreos. ¿Ve? Y en el tiempo después que se desarrolló la iglesia, existieron muchos escritos. ¿Ve? Como escritos como que aparecen por ahí. De vez en cuando por ahí dice que aparece el libro de Enoch. Y hay como 7 o 8 libros de Enoch por ahí, diferentes. Ya uno no sabe, oye, ¿leíste el libro de Enoch? Y resulta que el libro de Enoch, quién sabe si es verdadero o no es verdadero. Entonces, ¿cómo jugamos en este día donde hay tanta confusión, aún para tomar una escritura en nuestras manos? Si le falta un libro, si no tiene los libros apócrifos, ¿cómo Dios puede resolver este asunto de esta confusión si nosotros hemos tenido en nuestras enseñanzas religiosas, hemos tenido este libro como sagrado? Dice, usted muchas veces dice, la Holy Bible, la Santa Biblia. Y claro está, como yo les decía la semana pasada, cuando el hermano se molestó muchísimo, eso fue en martes, el hermano René, cuando Cofiño se subió de arriba de la Biblia. Y el hombre lo empujó y dijo, no, eso es un sacrilegio, no hagas eso. Y estábamos hablando de la importancia que tiene la escritura, pero desde el punto de vista legal, es ley de tapa a tapa. Y como ley de tapa a tapa, no importa si los cristianos del tiempo de Jesucristo que comenzaron a mandar cartas, como Pablo, las cartas de Pablo nunca quiso que pusieran, o sea, él no sabía o nunca consideró que pudieran añadir estas cartas que él hacía a las iglesias. Él no pensaba que la van a incluir en un libro, ni eran los libros de esta forma que nosotros tenemos los libros, eran rollos.
Entonces los romanos fueron los que introdujeron otro tipo de escritura, o sea, otro tipo de formato, o sea, la forma de libro como nosotros tenemos ahora. Pero bueno, viendo todas esas cosas así, nos damos cuenta, por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios, que realmente esto es lo que nos ha llegado hasta ahora y le damos gracias al Señor por ello. Ya sea una Biblia católica, una Biblia evangélica, esto es lo que nos ha llegado. Tantas historias diferentes de diferentes tiempos, que si el tiempo de Ageo, que si el tiempo de Isaías, y de diferentes lugares con una lengua diferente, traducida al español. En fin, hasta dónde nosotros podemos llegar y decir, bueno, realmente tengo a Dios en mis manos, porque tengo la escritura aquí en mis manos. Y esa es una de las cosas que quiere el Señor ayudarnos. Y así como vimos en la misma escritura que Juan el Bautista reafirmó las cosas en el Espíritu y él se encontró en la Escritura y Jesús se encontró en la Escritura, en el libro de Isaías, en la sinagoga, nosotros también nos podemos encontrar en la Escritura. Pero ¿quién es el que puede confirmar que Jesús estaba diciendo, hoy se cumplió esta palabra, que puede recibir con gozo y alegría? ¿Ve? Aquella gente de la sinagoga no lo hicieron. No lo hicieron porque era algo que les molestó, les fue en contra del intelecto, de la cosa establecida por las ideas que estaban fuera completamente del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios, de lo que es el Espíritu de la presencia de Jehová. Y ellos, pues, ustedes saben toda la historia, cómo quisieron matar a Jesucristo, cómo atentaron contra Juan y cómo destruyeron completamente a Juan. Y toda esa serie de cosas. Y podemos pasar al libro de los Hechos, que es más cómodo para leerlo, porque son historias de las cosas que pasaron. Pero todas ellas nos llevan a nosotros identificarnos, a considerar las escrituras. ¿Quién no lee un salmo? Y quién no lo ha necesitado algún día cuando está en una opresión, una tragedia, una necesidad, o simplemente a través de que el Espíritu mismo nos dice, lee tal salmo y nosotros vamos allí y hemos sido consolados. Pero todo eso no cambia la situación de la realidad que nosotros vivimos en Cristo. Una Biblia no puede sustituir el pacto que Dios hizo. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios hizo, lo hizo a través de un libro. ¿Ve? Jesucristo cumplió toda la ley, quiere decir que la ley completa fue una realidad en la vida de Jesús. Y esa ley tenía una justicia. Y esa justicia la mostró Jesús, es la justicia del Padre. Y gracias a la muerte, ¿ve? Al derramamiento de ese cordero, de la sangre de ese cordero, a la inmolación de ese cordero, nosotros entonces hemos podido vivir la justicia de la ley. Esto quiere decir que ahora tú y yo somos los libros y nosotros somos ese pacto. La ley está escrita dentro de nosotros. ¿Y cómo entonces nosotros nos podemos dar cuenta de ello? Bueno, si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios la traiga, la realice en nosotros y nosotros la comprendemos, la entendamos, entonces no solamente estamos funcionando en la mente de Cristo, sino que también entonces estamos siendo escritos por el Espíritu de Dios. Entonces ese es el trabajo de Dios. En la fe nuestra estamos nosotros como hijos de Dios por la gracia de Dios, porque el Señor nos ha declarado por Jesucristo, por el pacto cumplido por Jesús, por el libro que se cumplió en Él como libro y como persona. Nosotros hemos heredado la justicia de Dios bajo su gracia. Y como la justicia de Dios la hemos heredado, pues nosotros somos los libros en estos momentos. Entonces yo quiero que tú leas y tengas en consideración esto. Gracias a Dios por la Biblia escrita. Pero gracias a Dios porque el Señor Jesucristo dijo que nos convenía que Él se fuera. Porque así enviaría ¿a qué? Al Consolador. O sea, enviaría entonces el Espíritu de verdad que nos puede llevar a toda verdad, a través de la verdad, para entonces encontrarnos en este día nosotros hechos hijos de Dios, en la justicia de Dios, perfectos hijos de Dios en su amor,
pero en manos del Espíritu de Dios, en manos del trabajo del Espíritu para hacer una realidad que podamos experimentar y que esa realidad puedan los hombres leerlas en nosotros. O sea, que nosotros seamos entonces la justicia de Dios en la tierra y que los hombres puedan ver ahí todo lo que es la expresión de Dios en la tierra. Si cuando nosotros llegamos a ese punto, a la conciencia de esta unión con Dios, pues es imposible que podamos saber muchas veces cuándo hablo yo y cuándo habla el Espíritu. Mas sin embargo, el mismo San Pablo decía, bueno, digo yo, Pablo, hagan estas cosas. Mando que hagan una ley en la iglesia, que las mujeres no hablen por allí. Dice el Señor, digo yo, y siempre hablaba en estos términos porque también él se encontraba en el trabajo del Espíritu de Dios. Y pudo llegar a escribir en el capítulo 2 del libro, o sea, en el libro, la segunda de Corintios, pudo llegar a escribir en ese capítulo 3 algo tan maravilloso como dijo, vosotros sois cartas expedidas por nosotros, pero son escritas por el Espíritu de Dios. Y entonces en ese capítulo 3 está hablando de la diferencia de cuando leen la Escritura, cuando aquello no había Nuevo Testamento, se recuerdan que no había nada más que todo es la Torá y los libros que usaban para el culto en la sinagoga y las cosas que se usaban para el culto a Dios, Yahweh, ¿ok? Entonces simplemente pues Pablo dijo, bueno, pues yo envío le hemos enviado como cartas escritas, expedidas por nosotros, pero escritas por el Espíritu Santo, y continuó diciendo en ese capítulo 3 que existía la ley y que la gente que estaban bajo la ley y la leían quedaban sin fruto, sin entenderlo, porque existía un velo que tapaba el conocimiento de esa ley, la revelación de esa ley, la revelación de la justicia de Dios, del amor de Dios, de la persona de Jesús, que fue el que cumplió toda la ley. Entonces dice, es esa, hasta el día de hoy, cuando leen el libro, entonces queda el velo puesto sobre el corazón de ellos. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde todos nuestros hermanos en Cristo y todos nosotros podemos leer la Biblia y nos queda también el velo? ¿Y saben por qué lo pregunto? Porque tenemos que tener una cosa bien definida. Nosotros somos el libro del pacto. Si Jesús es el libro del pacto y Jesús es el libro de la vida, también nosotros somos el libro de la vida. Y este libro es el nuevo pacto. O sea que el nuevo pacto no es esta Biblia. Esta Biblia es ley del tapa a tapa, que contiene el Nuevo Testamento y historia y tiene Apocalipsis, el cual vamos a estudiar maravillosamente por la gracia de Dios y por su Espíritu. Vamos a ver, ¿tú me entiendes? Pero eso no significa de que esto es una guía. Es una guía que yo tenga que estudiarme, que tengo que bendecir a los ricos, a los pobres, porque yo me encuentro aquí, ve, que el Señor me dijo, como leímos en la mañana, que dice que en el Salmo 41, ¿sí? Que nosotros debemos ¿cómo es? Dar a los pobres. No está solamente ahí. Jesús, sí, Jesús también dijo, los pobres siempre van a estar con ustedes. Entonces, ¿hasta dónde estamos entendiendo que el Espíritu nos está diciendo que son la gente pobre que no tienen dinero? O los que viven, los homeless, que viven fuera en la calle. O hasta dónde realmente son la gente que realmente no no tienen las riquezas de Cristo en su corazón. ¿Ve? Y yo creo que este es el espíritu que tenemos nosotros esta noche, que nosotros consideramos a todo el pueblo de Dios como parte del reino de Jesús. Es su pueblo, somos todos su pueblo. No estamos considerándonos que sabemos más que nada, que tenemos la verdad. La verdad aquí la tiene el Señor Jesucristo, Él es la verdad. Si hemos adorado al Señor en espíritu y en verdad, y el mismo Jesús dijo, Dios busca un pueblo que le adore en espíritu y en verdad, esa verdad que nosotros vivimos, es la realidad que nosotros vivimos, es la verdad que es la unión de Dios con el hombre. Y la unión de Dios con el hombre no puede estar en el Antiguo Testamento, ni en el Antiguo Pacto. Tiene que estar bajo una base sólida, que es la roca, que es Jesucristo. Y para ello, nosotros sí tenemos que estar seguros
de que realmente nosotros somos ese libro. Es muy distinto que yo siendo el libro, yo entienda, viene una exhortación en el libro y el Espíritu de Dios toma esa exhortación, y yo me sienta realmente, Señor, perdóname, porque no he sido, he sido indolente con aquellos que han necesitado. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está usando una letra de la Escritura y le está dando una luz para que yo pueda reaccionar y mover mi voluntad y pueda decir realmente, Señor, perdóname, he fallado, he pecado contra ti, he pecado, y simplemente yo te doy gracias porque sé cuál es la respuesta, un arrepentimiento y un irnos en la dirección que el Señor señaló. Él dijo, yo soy el camino. El camino no es una persona cualquiera, no son historias que nos han dado para caminar. El camino es nuestra vida, es el libro. Y la única forma que nosotros podemos participar de esa justicia es experimentándola. Pero sí tenemos que tener bien claro de que nosotros somos ese libro. Ahora, hay dos extremos en esto. Todavía no has leído, pero vamos a leer. Dice, un extremo en esto fue un joven que me dijo a mí, yo por eso no leo la Biblia. Porque cuando yo estaba disertando, no en un lugar, no aquí en la iglesia, sino fuera de acá. Entonces me dijo, yo por eso no leo la Biblia. Digo, no, yo sí leo la Biblia. No tengo un sistema para leerla de Génesis hasta Apocalipsis, y el que lo tenga, pues Dios sabe y le va a servir. ¿Ve? También hemos oído que, por ejemplo, el hermano Rankin decía, cada vez que yo me pongo a leer la Biblia, pues me duermo. Entonces, o si no, ven y estoy leyéndola y que oye un claxon o alguien que gritó afuera y está mirando por la ventana. Entonces digo yo, bueno, Señor, yo voy a leer la Biblia parado y la voy a leer en voz alta. Y se resolvió el problema. Ni tenía que estar oyendo, me estaba oyendo yo mismo, no me importaba lo que pasaba en el barrio, ni que pasaba afuera, si hubo una sirena, si lo que fuera, y tampoco me dormía porque estaba caminando de pie y leyéndola. Y entonces superó aquella dificultad que venía de pronto. Nosotros en esta noche estamos cantando, yo no me puse de acuerdo con Mirna para que ella cantara acerca de la justicia de Dios, pero esto es el centro. Hay muchas cosas que nosotros podemos indagar, pero si algo tenemos que estar seguros es que somos la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia? La justicia es exactamente lo que muestra la ley de Dios. Y la ley de Dios, cuando Moisés la dio, leyó la maldición y la bendición y dijo bien claro, esta ley no está arriba en los cielos, Deuteronomio 29 me parece, sí, 30, dice, no está arriba en los cielos, no está abajo en la tierra, no está allá más allá del mar, sino está dentro de ustedes. Simplemente ustedes van a decidir en su corazón si van a cumplir de acuerdo a las bendiciones de Dios y a través también de los 10 mandamientos recibidos, y de ahí salieron todas las leyes, y ustedes van entonces a vivir por esto hasta que venga el Mesías, hasta que venga el cumplimiento de este pacto antiguo. Y este pacto antiguo viene a ser entonces el cumplimiento de él en un nuevo pacto donde la justicia de Dios se estableció ya para todos los hombres, sí, para todos. Y el Señor y Padre le dio a Jesucristo el reino, por eso que hemos cantado. Y le dio la justicia es tuya, Señor. Tú la cumpliste precisamente. ¿Por qué? Porque Él sufrió y fue perfeccionado porque era hijo. ¿Y por qué sufrió? Sufrió porque cumplió toda la ley. Y aún la ley está escrito, maldito el que cumpla toda la ley. ¿Ok? Entonces nosotros, para definir todo esto, tenemos que estar conscientes y estar seguros de que somos el libro y somos ese nuevo pacto. Y que si yo necesito algo que yo pueda leer aquí o que pueda leer en otro libro, el mismo Espíritu de Dios me va a ayudar y me va a corregir. Porque el alma que está puesta en la verdad, está anclada y está en la verdad, esa alma nunca va a ser engañada.
Entonces, por eso es que estamos viviendo en tiempos que alguna gente dice, oye, hay muchos falsos profetas, ten cuidado porque hay mucha falsa doctrina. Y en realidad hay infinidad de vientos de doctrina y profecías y profetas y gente que quieren... En realidad vivimos en un mundo externo completamente lleno de confusión y un mundo interno de nosotros tal vez muy confundido. Entonces lo que hace la gente es refugiarse en su denominación o en su doctrina, y ahí es refugio. Y cuando viene un poquito de luz, porque el Espíritu Santo está trayendo o escuchan otra cosa, la actitud del corazón del hombre a veces cambia. Y hay gente que se pone muy dura y dice, no, es una falsedad, así no me enseñaron a mí. Y simplemente pues, ¿qué podemos hacer? Si el Espíritu de Dios no puede hacer nada con un corazón, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces nos toca ocuparnos de nosotros mismos y realmente considerar a quién es el que está sobre nosotros, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, que está en el capítulo 3 del libro de Hebreos. Dice, tenemos que escuchar para que poder nosotros ser enseñados. Somos enseñados como hijos de Dios. Y toda la luz que viene a nuestra vida viene por muchas causas. Y la causa principal es el tiempo de vida que estamos viviendo. El tiempo. Estamos en 2012. Estamos dentro del tercer día. Dentro de las cosas escritas por los profetas que habrían de ocurrir. Y la confirmación del Espíritu de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas, para que nosotros podamos entonces ser los hijos de Dios más agraciados y hijos de Dios, donde podamos con todos sostener todo el propósito de Dios y podamos ser alegrarnos y gozarnos y mantener entonces nosotros un ánimo presto para seguir adelante. Y eso si no se llama hambre, entonces yo no sé lo que se llama hambre del Señor. Porque realmente si yo no tengo hambre no puedo comer, aunque me pongan la comida más grande. ¿Ok? Entonces vamos a definir, la ley está escrita dentro de nosotros. ¿Y fue por causa de qué? De la muerte de Jesús y la resurrección. ¿El antiguo pacto ya pasó o no ha pasado? Ya pasó, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estamos? ¿En el nuevo pacto? Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas que pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces vamos entonces a ayudarnos con el Espíritu de Dios y la Escritura, y vamos entonces al libro de Hebreos, donde ya leyó, o nos va a leer. Ok, ¿cómo dice? 17 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro está escrito de él. Vengo a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Okay, podemos entender que eso fue el trabajo de Jesús. Quítalo primero, dice en el otro, en 9, 7, 8 y 9. Y diciendo luego aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Díganme, hermanos, ¿no está establecido el nuevo pacto? ¿No estamos participando en el nuevo pacto? El Antiguo Testamento para nada habló estaba hablando de la iglesia, habló de un hombre. El Señor dice, de ambos pueblos hizo un hombre. ¿Ve? Pero más sin embargo, en estos 2000 años, estos 2 días que han pasado, en la historia donde han pasado tantas cosas y nosotros podemos inclusive saber muchas cosas que no supieron de hace 100 años atrás nuestros hermanos en Cristo, pues tenemos muchos datos, tenemos una idea más clara de toda la persecución de los mismos romanos a lo que es el cristianismo, de las comunidades cristianas. Podemos ver cómo escondían los rollos, como ahí encontraban en los rollos del Mar Muerto, ¿se recuerda? Que fue encontrado porque salvaban lo que más ellos las cosas, las escrituras. El mismo San Pablo decía, mándame las escrituras, los rollos. Y todos, siempre ha sido muy, muy importante en el cristianismo. Pero ¿qué pasa? Que ellos perseguían. Y sabe Dios cuántas cosas más. Y sabe Dios
cuántas cosas, ¿ves?, eliminaron y cuántas el Señor. Pero sabemos una sola cosa, por mucho que se haya perdido, por mucho que se haya... Bueno, en esas mismas escrituras del Mar Muerto, la señora del hombre que encontró esos rollos, estaba usando para hacer la comida, porque ellos salían a buscar cómo hacer fuego y la mujer cogió, no sabía lo que era. Por eso es que se ve, cuando abre ese libro de Isaías, se ve todo quemado así por algunas partes, porque no sabían. Pero hasta aquí sabemos que el Señor nos ha permitido esta Biblia, esta escritura, y damos gracias a Dios por ella, y de ella pues salen todas las demás cosas. Quiero leer un momentito por favor, me buscas ahí en Hebreos 3 del 1 al 5, 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, Participando del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Él es fiel a quien le constituyó, como también lo fue Moisés. Como también lo fue. Moisés era un siervo bajo la casa, en toda la casa de Dios, dice ahí, ¿no? Ajá. Pero ¿qué es Cristo en la casa de Dios? Sigue leyendo. Sí. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto Es muy estimado por cuanto tiene mayor honra. Tiene mayor honra. ¿Por qué tiene mayor honra? Que la casa, el que la hizo. Él es el que la hizo, la casa. Él trabajó en su casa. Tú eres casa de Dios. Él trabajó en su casa. Él trabajó con el antiguo pacto y cumplió la justicia de esa ley. ¿Y por qué? Porque, ¿qué dice? Porque toda casa es hecha por alguno. Toda casa es hecha por alguno. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Ajá. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, ¿verdad? Más que Cristo, para testimonio de lo que se iba a decir. De lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Y retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Él es la cabeza del cuerpo. El cuerpo es un cuerpo de muchos miembros. Ven, nosotros somos la parte visible de Cristo en la tierra. Por tanto, somos hijos de Dios aquí en la tierra. Y como hijos de Dios en la tierra, somos Elohim aquí en la tierra. ¿Ok? Pero ¿con qué espíritu? ¿Con el espíritu de sentarnos donde está el Papa o una posición más grande? No. Con el espíritu de Cristo. Donde él dijo a los discípulos que tenía ahí: yo estoy entre vosotros como el que sirve. En el reino de Dios, el que se sienta a la mesa no es el grande, es el que sirve. ¿Ve? Por tanto, yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Se recuerdan que aquello que Jesús les enseñó a los discípulos en aquella cena que tuvieron, la última cena? Ese es el espíritu que hemos recibido. Y en ese espíritu que hemos recibido le damos gracias a Dios por el tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo del tercer día, porque nos caemos nosotros en varias cosas que tienen que ocurrir. Nosotros tenemos por la misma escritura conocimiento de que viene el tiempo de cumplimiento de las 3 fiestas. Eso vamos a ver si podemos. También viene por la misma escritura el advenimiento de Elías, donde dijo Jesús: Elías ya vino, hicieron todo lo que quisieron con él. Pero les voy a decir una cosa: Elías vendrá y restaurará todas las cosas. El tiempo de restauración. Entonces imagínense, estamos tan expuestos a la luz del Espíritu de Dios que realmente, si nuestro corazón no está respondiendo al amor de Dios, va a ser difícil que nosotros podamos... Estoy hablando de nosotros como todo el pueblo de Dios. Toda la revelación es para todo el pueblo de Dios. No para un grupito acá esta noche en Visión de Restauración, sino para todos los hijos de Dios, para todo el cuerpo de él en la tierra, para todos los creyentes. No importa de qué denominación ni qué situación están. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos entonces recibir en este día y darle gracias a Dios por ello. Y eso es que si nosotros
nos dejamos enseñar y estamos respondiendo al amor de Dios y somos adoradores y podemos vernos a nosotros como el libro del Señor. Entonces no solamente estamos expuestos a que el Espíritu de Dios, que hay algo imposible para Dios, escriba todas las páginas. Podemos nosotros en una noche mientras dormimos, yo no sé cuánto puede hacer el Espíritu de Dios, pero yo te digo a ti que si en el Antiguo Testamento Moisés dijo que esa ley estaba en los corazones de ellos y ellos solamente tenían que hacer cumplirla, cumplir los mandamientos para recibir la bendición y que eso lo decidía su corazón, ¿cuánto más ahora? Cuando vemos que el nuevo pacto estableció a un hombre como rey en la justicia de Dios y nos ha establecido nosotros en un reino donde su justicia es importante, es la base de todo, y donde entonces venimos nosotros a hacer la palabra que se manifiesta. No hay manifestación de Dios si no hay palabra que podamos vivir, que el Espíritu haya escrito en nosotros y podamos entonces pasársela a otros. Por eso ustedes ven que estamos batallando muchas veces cuando vemos que queremos que la gente se sane y alguna gente no se sana, que queremos que haya justicia y no hay justicia, y decimos, Señor, entonces, ¿qué está pasando? Dejémonos enseñar, dejémonos escribir. Estas páginas, yo tengo muchas páginas sin escribir ahí, y un deseo tremendo de que el Espíritu de Dios lo haga. ¿Por qué? Porque es mi salvación. Nuestra salvación es un hombre. La salvación es un hombre que se llama el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios en nosotros es todo lo que necesitamos para salvarnos nosotros y para salvar a todo aquel que necesite salvación. Y eso es el plan que tiene Dios en este día. Entonces, esto es algo maravilloso. Bueno, hay algunos versículos, pero yo voy a cerrar esta parte para... Ya seguimos en la transmisión de aquí, solamente porque estoy grabando desde este lado. Así que vengo entonces con la segunda parte, son las 9:35 y en 20 minutos terminamos, ¿ok? 20:25.